Bienvenidos a este tiempo de Iglesia en Casa de la Iglesia Luz de Vida. El día de hoy vamos a tener nuestra lectura en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Y dentro de este mismo capítulo vamos a tener 3 lecturas. La primera será del versículo 1 al 4, después del 9 al 10 y después del 27 al 29. Ahí estarán apareciendo las lecturas en su pantalla. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido en su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Vaya conmigo al versículo 9, por favor. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora vamos al versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Oremos para que Dios hable a nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, venimos delante de tu presencia a pedirte que tú hables a nuestras vidas, que nos des dirección, que nos des fortaleza, que sigamos, Señor, en bendición para poder exaltar y bendecir tu bendito nombre, para poder hablar de tu escritura, para poder conocerte y saber, Señor, que tú tienes un propósito en nuestra vida y que tu deseo es que nosotros podamos vivir una vida abundante en tu presencia. Padre, bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje y te pido, Señor, usa mis labios, mi mente, mi corazón para transmitir tu mensaje. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 10 el propósito del por qué Jesús vino a la tierra. Él dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. A la mitad del versículo 10 del capítulo 10 dice: mi propósito es darle una vida plena y abundante. Y ese es el título del sermón en este día. Disfrute la vida abundante. Dile al que está a tu lado: disfruta la vida abundante. Dios quiere que tú y yo disfrutemos una vida abundante en todas las áreas de nuestra vida. Él dijo: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Él vino a impartir la vida que proviene de Dios, a entregarnos el plan correcto de salvación, no en base a las reglas de las religiones, en base a la relación que nosotros podamos desarrollar con Dios. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando la palabra aquí en la Escritura nos dice que Él vino a darnos una vida en abundancia, está utilizando la palabra griega perizos. Y esta palabra se traduce como superabundante, excesiva, rebosante, más que suficiente, extraordinario, mucho más de lo necesario. La vida de Dios es excesiva. La vida que Dios promete es superior, es abundante, va más allá de lo que el mundo nos pueda dar. Es una vida perizos, es una vida que habla acerca de la abundancia. Jesús en esta ocasión utiliza una alegoría para poder ilustrar la dinámica de la vida abundante. Esta alegoría que él utilizó es la relación que hay entre un pastor con sus ovejas. La vida abundante que una oveja puede tener, según nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver mucho con la relación que establece con su pastor. Y en este caso, Jesús se identifica como el buen pastor.
e identifica a sus discípulos como las ovejas. El día de hoy tú y yo vamos a hablar de algunas verdades que necesitamos aplicar en nuestras vidas para poder disfrutar de esa vida abundante. Porque si yo preguntara a quién le gustaría vivir esa vida abundante de parte de Dios, yo estoy seguro que todos tenemos ese deseo en nuestro corazón. Número 1, para que las ovejas puedan disfrutar de la vida abundante, tienen que dejarse alimentar. Una de las tareas básicas de un buen pastor era preparar de antemano el terreno donde sus ovejas iban a apacentar. Ahora, para que el pastor pudiera cumplir con la labor de alimentar a las ovejas tienen que estar presentes en el momento en que se reparte el alimento. ¿Has escuchado a personas que dicen que no crecen, que tienen 10 años de cristianos, 5 años, y no ven un crecimiento en sus vidas? Sería muy bueno preguntarles si ellos asisten cuando se está compartiendo el alimento espiritual que los hace crecer, que los hace fortalecerse. Otra de las labores del pastor es quitar las hierbas malas, limpiar las aguas, colocar sal en lugares estratégicos para las ovejas, ahuyentar los animales que pudieran representar un peligro para sus ovejas. En otras palabras, un pastor preparaba la mesa, preparaba el lugar para que las ovejas pudieran apacentarse. Las ovejas no tienen que preocuparse por tener buenos pastos. Esa es la tarea del buen pastor. Y Dios se ha encargado de que nosotros podamos tener buena palabra, buen ambiente. De hecho, Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha cuidado, nos ha proveído, ha estado a nuestro lado en nuestros tiempos de necesidad. Tú y yo, para poder empezar a disfrutar de esa vida abundante que Dios ha prometido que tú y yo tendríamos, necesitamos estar presente cuando Dios busca alimentarnos. Mira, Jesús nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una promesa que Él estableció. Esa promesa se encuentra aquí en el capítulo 10 y en el versículo 9. Cuando tú y yo no estamos viviendo una vida abundante, significa que tal vez no hemos sido alimentados cuando Dios ha compartido, cuando Dios ha repartido su bendita palabra, cuando Dios ha querido ministrarnos. Porque el Señor nos da mensajes de fortaleza, mensaje de salvación. Dios nos da mensaje de exhortación, de arrepentimiento, de convicción de pecados. Y también nos da palabra de afirmación, de identidad. ¿Sabes? Yo he conocido personas que a veces se identifican solo con un tipo de mensaje. Hay algunos que les gusta solamente el mensaje de exhortación. Hay otros que les gusta solamente el mensaje de aprendizaje. Pero el buen pastor, es decir, nuestro Señor Jesucristo, nos da diferentes alimentos en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Pero el trabajo de nosotros como ovejas es estar presente en el lugar donde el Señor nos está repartiendo los nutrientes, las bendiciones, las promesas, para que tú y yo podamos crecer. Tú y yo necesitamos disfrutar de esa provisión divina. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado: ¿estás disfrutando de esa provisión divina? Porque si no estás disfrutando de esa provisión divina, hoy es el día en el que puedes disfrutarla. Número 2. Para que las ovejas puedan disfrutar de la vida abundante, tenemos que permitir el cuidado. Es decir, tenemos que darle oportunidad a Dios de que nos cuide, de que nos proteja. ¿Has escuchado esta famosa alabanza que habla acerca de una oveja que deja el rebaño, llamada las 100 ovejas? Y el canto habla mucho acerca del amor del pastor que deja las 99 y va y rescata la perdida. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado algún tipo de enseñanza que hable acerca de la oveja descuidada, de la oveja que se perdió, de la oveja que se descarrió? Tú y yo no podemos ser traídos al redil a la fuerza. El trabajo del buen pastor es proteger a sus ovejas. Pero tú y yo tenemos que responder y permitir que Dios nos cuide.
Permitirle que Él nos guíe, que Él nos proteja, que Él ponga gente a nuestro alrededor. Porque si tú y yo no estamos cuando Dios reparte el alimento, no vamos a vivir en la vida abundante. Y si no permitimos que se nos cuide, porque a veces el orgullo, la altanería, la confusión no nos permite dejarnos cuidar por las autoridades que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y sabes, uno de los trabajos del pastor es enfrentar también a los animales depredadores que representan una amenaza para el rebaño. La Biblia nos dice que el enemigo tiene estrategias. Dice la palabra que él vino a robar, a matar y a destruir. Y aún en el mundo natural nosotros podemos ver el comportamiento de los depredadores. Yo sé que tú has visto también algunos documentales del reino animal donde los leones o los depredadores andan buscando a su presa. Y normalmente ellos atacan a todo el grupo, pero como son muchos y son fuertes, no pueden acercarse tanto, sino que empiezan a atemorizarlos. Y terminan haciendo presa a dos tipos de animalitos, el débil o el enfermo. El débil porque todavía está tierno, porque todavía es un becerrito, es un animalito pequeño, es una cebra bebé, porque es un animalito que todavía no se ha desarrollado. Sus piernas no le permiten correr tan rápido, su tamaño no es tan fuerte como para poder defenderse. El segundo es el enfermo, aquel que se ha descuidado, aquel que está herido, aquel que se aparta del grupo. Y cuando llegan los depredadores o los leones a atacar a la manada, estos quedan al último y desprotegidos. Y es lo que ellos aprovechan. Asimismo, trabaja el enemigo. El enemigo busca arrebatar las bendiciones que Dios ya nos ha concedido, que ya nos ha entregado, y busca dispersar al rebaño, busca aislarnos, busca dividirnos, busca dejarnos solos, busca sacar de las congregaciones a los hijos de Dios. ¿Y qué sucede? El enemigo tiende a llevarse a las personas tiernas, a las personas débiles, a las personas que no han formado un carácter en lo espiritual todavía no son maduros. Por eso a veces algunas personas dicen que hay ejemplos que alejan a las personas. Hay malos ejemplos en Cristo que alejan a las personas. Y déjame decirte una cosa, ningún mal ejemplo puede alejar a los hijos de Dios. Ningún mal ejemplo puede alejar a las ovejas de Dios. Ninguno. Ninguna persona nos puede arrastrar con su mal testimonio, porque si tú has conocido a Dios como su hijo, tú seguirás adorándole en las buenas y en las difíciles. Cuando estás rodeado de gente buena o cuando estás rodeado de gente que no es cristiana, seguirás siendo el mismo, porque tú has conocido a tu Dios. Tú oyes su voz, tú le obedeces, tú le sigues. Pero el débil no, el débil se pierde. Por eso es importante que tú y yo nos alimentemos de la palabra que Dios nos está dando a través de su escritura. Los domingos en la iglesia, en los grupos vida, en los grupos de apoyo, de estudio que ofrecen las iglesias, para que tú y yo crezcamos y nos mantengamos fuertes y saludables, y que cuando el enemigo trate de venir a dispersarnos, que trate de venir a asustarnos, que nosotros podamos resistir al enemigo. Y dice la Escritura que Él huirá de nosotros. El enemigo también hace presa del enfermo. El enfermo es aquel que después de haber estado saludable, después de haber servido, después de haber trabajado, comienza a mirar malos ejemplos y comienza a dejar de leer, de estudiar, a dejar de congregarse, a dejar de ser parte del cuerpo de Cristo, y empieza a comportarse como una persona enferma. Estos dos son presas fáciles para el enemigo. El enemigo sabe que están descarriados y que están sin protección. Ellos se encuentran solos, y no porque el grupo los haya desechado, sino que no han podido levantarse, no han estado presentes al momento de que se reparte el alimento, o están enfermos porque se han separado del grupo y no quieren seguir perteneciendo al grupo. Jesús nos revela esta forma de actuar del enemigo, esta estrategia. Por eso tú y yo
tenemos que saber que va a llegar la tentación, que va a llegar la crítica, que van a llegar los malos ejemplos. Sí, van a llegar a nuestra vida, pero tú y yo tenemos que desarrollar nuestro carácter como buenas ovejas, que oímos la voz de nuestro Dios, obedecemos su voz y seguimos avanzando sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Número 3. Para que las ovejas puedan disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros, necesitamos reconocer que somos importantes para Dios. La vida abundante se manifiesta cuando tú y yo entendemos que somos valiosos para Dios. Quizás haya personas a nuestro alrededor que no le agradamos. Tal vez para algunas personas no eres importante, pero déjame decirte que para Dios, tú y yo somos importantes. Tú y yo somos especiales. Tan especiales somos que Él, como el buen pastor, se atrevió a entregar su propia vida por nosotros. Somos tan especiales que Él nos conoce como individuos, como personas. Y si tal vez no somos importantes para mucha gente, para Dios sí lo somos. A Dios sí le importan las personas, los individuos. Tú y yo le importamos. Mira, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él pudo mostrar el interés en personas que a la sociedad no le importaban, que a nadie le interesaban. Por ejemplo, se interesó en los ladrones, en los adúlteros, en los limosneros, en los leprosos, en los borrachos, en tanta gente que la sociedad los rechazaba, los expulsaba. Jesús se interesó por ellos. Y dice la Escritura aquí en el versículo 13 del capítulo que estamos leyendo de San Juan 10, que Jesús no abandona a sus ovejas porque las ama. Él nos conoce, Él nos ama. Y esto me lleva al punto número 4. Para que las ovejas puedan disfrutar la vida abundante, hay que entender que Él nos conoce. Mira, un pastor conoce a sus ovejas. Un pastorcito conoce qué oveja parió y cuántas veces ha parido. Aquella que se dislocó la patita, aquella que se perdió, aquella que regresó, aquella que tuvo una enfermedad y sanó, aquella que se rompió la patita y Él le pudo ayudar. El Señor Jesucristo nos dice ahí en el versículo 3 que Jesús los llama por su nombre y ellas se acercan. El buen pastor ve a sus ovejas como individuos. Aunque estemos en medio de una multitud, para Dios no somos un número, no somos una estadística, somos personas con propósito en la tierra, porque Él sopló en el vientre de nuestra madre para que tú y yo existiéramos. No somos producto de un error, ni somos producto del azar. Somos sus hijos porque Él nos ha elegido. Él sopló en el vientre para que tú y yo tuviéramos vida. Él nos ha dado esa vida y no somos un número. ¿Sabes? Me encanta cómo dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dice: te conozco personalmente. Desde antes que fueras concebido, ya te conocía en el vientre de tu madre. Dios a ti y a mí ya nos conoce desde antes que hayamos nacido. Él sopló y por su voluntad estamos aquí. Ninguno de nosotros es un accidente. Ninguno de nosotros ha nacido por el azar. Dios ha tenido un plan con nosotros para que podamos ser instrumentos de su gloria en esta tierra y para que podamos llevar su mensaje más adelante. ¿Sabes? Si Dios tiene cuidado de esta tierra, si Dios establece un equilibrio en su creación, déjame decirte una cosa: si a Dios le importa todo este mundo, si a Dios le interesa toda su creación, ¿cuánto más cuidado va a tener de sus hijos, de ti y de mí? Por eso tú y yo debemos vivir confiados. Tú y yo somos importantes para Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú eres importante para Dios. Dile: porque yo también soy importante para Dios. Sé que tú eres importante para Dios. Iglesia, tú y yo hemos sido diseñados para relacionarnos con nuestro Dios, para establecer una relación íntima con nuestro Dios. ¿Sabes? Y Él anhela, Él la quiere.
Tú y yo lo necesitamos hacer. Él nos ama, Él te conoce, Él sabe quién tú eres, Él conoce tus luchas y Él te ama. Y aún con nuestros defectos, Él entregó su vida en el Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. Y eso me lleva a mi punto número 5. Para que las ovejas puedan disfrutar de la vida abundante, hay que comprender el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él mismo nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo hizo con nosotros. Con tal de que sus ovejas sigan vivas, Él entregó su vida. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nosotros. Dice la Escritura que todas nuestras enfermedades, que todos nuestros pecados fueron llevados al Calvario por Él. Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él ha mostrado que Él es el buen pastor, que Él da su vida por nosotros. Y mira, es algo hermoso porque aquí mismo en San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 18, la Escritura nos dice que Jesús afirma que nadie le quita la vida. Él la entrega. Él dice, yo la entrego. Es decir, el enemigo no vino a robarle, no vino a quitarle la vida a Él. El Padre no lo obligó. Él la entregó por nosotros. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que comprender el sacrificio de Jesús para que podamos vivir una vida en abundancia. Tú y yo tenemos que vivir confiados, sabiendo que somos libres de la condenación, libres del pecado, que Jesús pagó por nosotros. Jesús sabía que al entregar su vida iba a dar una mejor calidad de vida para sus ovejas, para ti y para mí. Por eso es importante que tú y yo aceptemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Necesitamos tú y yo reunirnos para ser alimentados, para recibir ese alimento que Dios tiene para nosotros. Necesitamos permitir que Él nos cuide con la gente que pone alrededor de nosotros. Necesitamos reconocer que somos importantes para Él. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón y hay que entender su sacrificio. Tú y yo hemos sido comprados en la cruz del Calvario a precio de sangre. Tú y yo fuimos comprados en la cruz del Calvario a precio de sangre. Tú y yo tenemos al buen pastor de nuestro lado. Tú y yo tenemos a alguien que nos cuida, nos ama, nos protege. Y nuestra vida está en sus manos y nadie te podrá arrebatar de sus manos. Tú y yo necesitamos comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde yo quisiera que tú y yo reflexionáramos un poco. Y permíteme preguntarte, ¿estás viviendo la vida abundante que prometió Jesús? ¿Estás viviendo la vida abundante que Él declaró? ¿Estás viviendo una vida perizos? ¿Una vida abundante? ¿Te dejas alimentar? ¿Te dejas cuidar? ¿Comprendes su sacrificio? ¿Su sacrificio te hizo libre? ¿Lo comprendes? Si tú y yo tenemos una pequeña voz en nuestro interior que nos está diciendo que no estamos tan seguros de ser sus ovejas, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Si tú tienes la pregunta, si realmente eres oveja de Jesús, me alegra que te hagas esa pregunta. Si tú y yo no somos sus ovejas, hoy podemos tú y yo ser esas ovejas. Pedirle que Él sea nuestro pastor, para que tú y yo seamos salvos y que se cumpla la palabra en nosotros que dice, entrarán y saldrán y hallarán pastos y hallarán una vida eterna y hallarán una vida en abundancia. Quiero invitarte a orar ahí en el lugar donde te encuentras. Inclina tu rostro por un momento y cerremos nuestros ojos. Y si tú has sentido en tu corazón la necesidad de reconciliarte con Dios, hazlo en este momento. Padre, venimos delante de ti en este momento a pedirte, Señor, que tú seas nuestro buen pastor, que tú nos guíes, que nos dirijas. Señor, ayúdanos porque a veces con los afanes de la vida, con los problemas que nos rodean, nos extraviamos, nos perdemos.
como esa oveja del canto, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder volver a conectarnos contigo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre. Aceptamos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Entra a nuestro corazón. Reconocemos tu sacrificio en la cruz del Calvario y que tú ya lo hiciste, ya moriste en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a que podamos dejarnos alimentar. Haznos conscientes, Señor, para que nos dejemos cuidar por ti a través de los líderes que has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos a valorar, Señor, y a comprender ese hermoso sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y Señor, tú conoces todo, tú conoces nuestro corazón, tú sabes las luchas que tenemos. Ayúdanos a ser victoriosos, ayúdanos a levantarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Nos cubrimos, Señor, con tu preciosa sangre, porque en tu sangre hay poder, en tu sacrificio hay libertad. Señor, yo te pido por todos aquellos que están haciendo esta oración y que están viniendo delante de ti pidiéndote, que quieren ser tus ovejas, que quieren vivir esa vida abundante que tú has prometido para ellos. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Declaro fortaleza, Señor. Declaro que aquel que necesita ánimo, Señor, tú puedas dárselo. Aquel que está luchando con vicios, aquel que no puede levantarse por más que lo intenta en el cristianismo, ayúdalos, Padre. Señor, yo te pido por aquel que ha sido cristiano en otras ocasiones, pero se ha entristecido, se ha apartado. Señor, yo te pido que tú le des fortaleza. Que uses, Señor, a tus hijos en autoridad. Que uses, Padre, a la gente cristiana a su alrededor para que los levantes y que Él se deje cuidar, que Él se deje levantar. Padre, en el nombre de Jesús, permite que este día y en este momento, aquellos que están levantando esta oración de arrepentimiento y de reconciliación, puedan iniciar un nuevo proceso, un nuevo tiempo de vida abundante. Padre, declaramos de tu bendición sobre ellos. Nos unimos a su oración y te pedimos, amado Dios, por todos y cada uno de aquellos que están invocando tu nombre en este momento. Padre, declaramos sanidad, declaramos bendición, declaramos de tu Espíritu Santo en sus vidas. Padre, porque tú lo has dicho que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Nunca te dejaré, tú dijiste. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre, lo creemos y lo confesamos. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are
poderoso, poderoso, grande. Eres increíble. Venciste las